Moroni 6 tiene una descripción resumida de cómo era la iglesia en las Américas. Y al leerlo me di cuenta que si no se entiende bien, este capítulo podría ocuparse como una excusa para tratarse mal entre miembros de la iglesia. Pero al mismo tiempo, si lo comprendemos bien, es muy claro que el propósito de la iglesia y el de los miembros de ella siempre debe ser actuar como Cristo lo haría. Pero primero, ¿dónde estamos históricamente? Para este punto, Mormón ya había muerto, el pueblo nefita había dejado de existir como tal y Moroni estaba completamente solo. En Moroni 1, 2, 3 nos cuenta que prácticamente se la vivía huyendo de los lamanitas. Dice, y por motivo de su odio matan a todo nefita que no niegue al Cristo. Y yo, Moroni, no negaré al Cristo, de modo que ando errante por donde puedo para proteger mi propia vida. Quiero hacer un paréntesis muy chiquito aquí porque me llama la atención que dice que matan a todo nefita que no niegue al Cristo. Lo cual me hizo pensar, a ver, entonces, ¿Mormón y Moroni no eran los únicos cristianos que quedaban? Tal vez solo soy yo, pero cuando leía esta parte mientras iba creciendo, siempre entendí que parecía que solo Mormón y Moroni eran los únicos que creían en Cristo. Que no sé si es cierto, pero de acuerdo a esta escritura, me gusta pensar que quizás había más. Pero bueno, regresando a la historia, es en estas circunstancias de profeta errante que Moroni escribió la historia o el libro que lleva su nombre. En los primeros mini capítulos nos cuenta de algunas ordenanzas, de las oraciones sacramentales, y llegamos al capítulo 6 donde describe algunas cosas respecto a la iglesia. En los versículos 2 y 3 habla del proceso por el cual una persona pasaba para ser parte de la iglesia. Dice que a nadie se aceptaba para el bautismo a menos que viniese con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, arrepentido de todos sus pecados y que tomara sobre sí el nombre de Cristo. Y luego el versículo 4 dice, y después que habían sido recibidos por el bautismo y el poder del Espíritu Santo había obrado en ellos y los había purificado, eran contados entre los del pueblo de la iglesia de Cristo, y se inscribían sus nombres a fin de que se hiciese memoria de ellos y fuesen nutridos por la buena palabra de Dios, para guardarlos en la vía correcta, para conservarlos continuamente atentos a orar, confiando solamente en los méritos de Cristo, que era el autor y perfeccionador de su fe. Suena muy parecido a lo que hacemos ahora basados en los principios del Evangelio: fe, arrepentimiento, bautismo, recibir el don del Espíritu Santo y perseverar hasta el fin. Y en los siguientes versículos menciona que se reunían para ayunar y orar juntos, tomar la Santa Cena, que es sus reuniones dominicales, o sea que todo bien. Pero el versículo 7 dice algo en lo que me gustaría profundizar. Y se esforzaban estrictamente porque no hubiese iniquidad entre ellos. Y a quienes hallaban que habían cometido iniquidad eran condenados ante los élderes por 3 testigos de la iglesia, y si no se arrepentían ni confesaban, sus nombres eran borrados y no eran contados entre el pueblo de Cristo. Quiero que pongamos atención en la parte donde dice eran condenados. Si lees bien la escritura dice que eran condenados por los élderes de la iglesia, o sea, los jueces que estaban a cargo de ellos. Y quiero que resaltemos esto porque tristemente a veces como miembros nos tomamos la libertad de señalar a quienes públicamente se equivocan o cuando todo mundo se entera de su equivocación. Y lo cierto es que no nos corresponde. Y además nos va a ayudar cuando entendamos el significado de la palabra condenar. Esta palabra, como muchas, puede tener varios significados, pero en este caso, que hay jueces involucrados, el significado es muy específico. Dice, pronunciar sentencia imponiendo al acusado la pena correspondiente. O sea, que el castigo que sufre el condenado debe ser justo. Incluso algo que la persona que se equivocó ya sabía que iba a pasar si no respetaba sus convenios o el trato que haya hecho. Y disculpen que lo diga, pero hasta donde yo sé, el ser rechazado, maltratado o señalado por los demás miembros de la iglesia o la comunidad del acusado en ningún momento es parte del contrato o parte del castigo de romper un acuerdo o romper tus convenios. Yo no sé ni cómo ni cuándo parece que como humanidad decidimos que hacer sentir mal o hacer sentir peor a una persona que se equivocó es parte del castigo que merecen. Entiendo que hay personas que hay que evitar porque de plano hicieron cosas atroces, pero tú y yo sabemos que la mayoría de los casos de los que nos enteramos y que están cerca de nosotros no son tan terribles, como el que alguien rompa la ley de castidad en el barrio, o el darte cuenta que un jovencito dejó de repartir la Santa Cena, o que alguien haya regresado antes de la misión, y muchísimos otros ejemplos. ¿Y sabes qué otra cosa se nos olvida constantemente? Hay una escritura en Doctrina y Convenios que dice que el que peque contra mayor luz, mayor condenación recibirá. Así que al que a alguien le quiten sus privilegios en la iglesia o que sus nombres de plano sean borrados, como dice Moroni 6:8, no debe verse
como un castigo definitivo, sino como una oportunidad. Un tiempo para que tomen un paso atrás, tengan un poquito menos de responsabilidad ante Dios y tengan espacio y tiempo para poner metas, arrepentirse y volver al camino a su paso. Si alguien no tiene o no tuvo la capacidad o no está listo para ciertas responsabilidades, es por su bien esperar a que lo esté. Es como quitarle la licencia a alguien que causó un accidente. Quizás no estaba listo para tenerla, o quizás sí, pero fue descuidado y se hizo daño y a otros. Así que ahora tiene que pasar por un proceso para recuperarla, entre lo cual debe demostrar que está listo. El que quitar ciertos privilegios sea parte del proceso de arrepentimiento es una muestra de amor y de misericordia. Por favor, hermanos líderes, con todo respeto y amor, quiero simplemente recordar lo que todos ya debemos saber. Hay que usar el tiempo que tienen como jueces, que no es eterno, para demostrar amor como Cristo lo haría. Úsenlo para condenar a la manera del Señor, que es con amor, y afirmándoles en cada momento posible que ellos pueden cambiar. De hecho, el versículo 8 dice que cuantas veces se arrepentían y pedían perdón con verdadera intención, se les perdonaba. No seamos ninguno de nosotros esa persona que atrasa el arrepentimiento por chismes, rechazos, señalamientos crueles. Mejor demostremos que Cristo los espera con brazos abiertos. Y un pequeño principio más que quisiera resaltar. El último versículo dice: y los de la iglesia dirigían sus reuniones de acuerdo con las manifestaciones del Espíritu y por el poder del Espíritu Santo, porque conforme los guiaba el poder del Espíritu Santo, bien fuese predicar o exhortar, orar, suplicar o cantar, así se hacía. Una vez hablando con mi mamá, llegó un tanto preocupada y triste de un consejo de barrio. Me dijo que durante la reunión se tomaron algunas decisiones que no iban de acuerdo con el manual de instrucciones de la iglesia. Honestamente, esto pasó hace tantos años que no me acuerdo exactamente qué fue, pero lo que sí recuerdo es que ella trató de ayudar, sacó el manual, dijo en dónde estaba la instrucción, explicó y todo, pero al final ese obispo dijo algo así como: no es necesario seguir al manual porque debemos hacer todo guiados por el Espíritu. Entiendo, claro, de dónde viene ese comentario porque esta escritura está hablando de eso, pero creo que hay que cuidarnos de no llevarlo a un extremo. Es cierto que debemos permitir que el Espíritu nos guíe, pero hay cosas que no necesitamos que el Espíritu nos diga qué hacer porque ya hay una forma de hacerlo. No tengo que preguntarle al Espíritu cómo debo doblar mi ropa, si debo tomar agua o no, o en este caso que tenía que ver con una decisión más ejecutiva, la respuesta estaba en el manual. Y de hecho, las acciones que dice la Escritura, que son predicar, exhortar, orar, suplicar y cantar, todas estas tienen una forma personal e individual de hacerse. Dependiendo de la persona quien los haga, es lo que se dice o la forma en la que se canta, por ejemplo. Nadie predica u ora o exhorta de la misma manera. Y si cada persona se asegura que todas estas acciones se hacen bajo la inspiración del Espíritu, entonces esa es la forma correcta de hacerlo. Pero, por favor, al mismo tiempo, tengamos la sabiduría de no minimizar el manual de instrucciones de la iglesia. Está hecho para facilitar la vida de todas las personas que servimos. Puede ayudarte a tomar decisiones ejecutivas, de organización, de orden, en el barrio, en la estaca, en los consejos, e incluso vamos a seguir aprendiendo de cómo Dios ve las cosas. Y no te lo digo porque yo me lo sé todo, tengo mucho que aprender, pero lo que sí sé es que parte de la razón de la existencia de ese manual es, una, para que la iglesia se sienta unificada en todas las partes del mundo, y dos, para que ayudándonos a tomar todas esas decisiones nos concentremos en lo que es más importante, que curiosamente también está en este capítulo. El versículo 4 dice que la iglesia es para guardar a los miembros en la vía correcta, conservarlos continuamente atentos a orar, confiando solamente en los méritos de Cristo, que es el autor y perfeccionador de nuestra fe. La iglesia de Jesucristo debe ser un lugar de amor, de perdón, de compasión. Todos estos son sentimientos que vienen del Salvador. Y si clamamos ser de su iglesia, debemos esforzarnos realmente y sinceramente en volvernos poco a poco una extensión de lo que Él es.